que nosotros tomamos, si el Señor no fuera todopoderoso para salvarnos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué podríamos nosotros hacer con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría? ¿Qué puede el ser humano verdaderamente cambiar de su historia, de sus decisiones y de su forma de ser? ¿De qué nos podríamos salvar? Y todo eso se lo digo porque cuando yo le enseño a los niños, a los adolescentes, acerca del Espíritu Santo, yo soy muy enfática en decirle, por nosotros mismos no podemos alcanzar absolutamente nada. Gloria a Dios. Nosotros somos polvo y tenemos aún una naturaleza enfocada hacia el pecado. Y algunas veces, como seres humanos, queremos dejar esa parte divina tan esencial que necesitamos para poder ser transformados. Aleluya. Y aún con la transformación que Cristo nos quiere dar, nosotros pensamos que nosotros mismos nos podemos transformar. El pueblo de Israel estaba en un lugar que nosotros conocemos muy bien. Estaban en Egipto. Pero ellos no llegaron a Egipto esclavizados. Ellos no llegaron a Egipto como presos de guerra. Ellos llegaron a Egipto porque ellos le dieron una solución a Egipto. Israel le hizo un bien a Egipto. José, en su sabiduría que el Señor le permitió tener, salvó a Egipto de vivir una hambruna que podía haber sido el fin de esa gran civilización. Y aún así, Egipto se olvidó rápidamente del bien que había recibido. Israel duró en Egipto alrededor de 430 años. Y eso sería, en el tiempo de hoy, 4 generaciones, 5 generaciones vivos. Pero en ese tiempo la gente duraba más tiempo vivo, ¿no? Ellos se olvidaron muy rápidamente del bien que habían recibido de Israel. Ellos se habían olvidado de que si José no hubiera aparecido de la manera que apareció, esa civilización no existiría. Y Egipto en la Biblia no es solamente un lugar geográfico. Egipto en la Biblia no es simplemente el pueblo que esclavizó a Israel, sino que Egipto era un lugar y un sistema de esclavitud para ellos. Egipto representaba opresión, Egipto representaba dependencia y Egipto representaba vivir lejos de la voluntad de Dios. Todos los seres humanos tenemos o hemos tenido un Egipto. Tenemos pensamientos de los cuales no podemos salir. Pensamientos de los cuales nos quedamos centrados y nos llevan al pecado, o nos llevan al mal, o nos llevan a emociones que nos alejan del Señor, pero no podemos sacar esos pensamientos de nuestra mente. Nuestro Egipto puede ser hábitos que nos hacen daño, que nos alejan del Señor. Egipto puede ser relaciones que nos alejan de la voluntad del Señor y que nos destruyen. Y Egipto son cosas, hermanos, que nosotros comenzamos, como el pueblo de Israel, comenzaron bien, comenzaron en popa y pensamos que ese era el lugar de bendición. Porque tú le preguntabas a los 12 hijos de Jacob, ¿qué representaba para ellos Egipto? Y era la salvación. Era el lugar donde el Señor lo envió para que ellos pudieran ser salvos. Pero al final, como todo lo humano,
se corrompió y terminó siendo una desgracia. Pero como humanos, el pueblo de Israel le costaba. Y me costaría a mí también y le costaría a usted también. Algo que comenzó tan bien, una alianza que hicimos los dos, terminara así. Pero ahí viene ahora el señalamiento hacia Israel. Israel en esos 430 años, ellos sabían que ellos tenían una promesa, de que a Abraham se le dijo que ellos iban a tener una tierra y que el Señor iba a hacer de ellos una nación. Ellos lo sabían y eran muy conscientes. Y ellos se lo repetían entre padres e hijos. Pero Israel, mientras estaba en buena con Egipto, nunca clamó por salvación. Nunca clamó para liberación. Nunca le dijo al Señor, Señor, cumple tu promesa para conmigo. Porque Israel estaba cómodo en Egipto. Mientras Egipto le daba la casa, mientras Egipto le daba la comida, mientras Egipto le mantenía una falsa estabilidad, Israel nunca le pidió al Señor, Señor, cumple tu voluntad conmigo. Tú nos prometiste que me iba a llevar, llévanos. No. Cuando Egipto decide comenzar a esclavizarlo, comenzar a maltratarlo, comenzar a oprimirlo, ahí ellos se acordaron, Señor, acuérdate. Y comenzaron a clamar. El clamor de Israel no fue porque ellos, de un principio, no fue porque ellos de corazón anhelaran ir a ese lugar de leche y miel, sino porque sus beneficios, su persona fue afectada. Y ahí entonces ellos decidieron pedirle al Señor. Pero Dios es tan bueno y es tan todopoderoso y tiene todo tan bien estructurado que el Señor ya había previsto que Israel iba a tener ese pensamiento. Y el Señor permitió que ellos vivieran esos 430 años y algunos 200 o 300 años en esclavitud. No fue que el Señor se olvidó, al igual que el pueblo de Israel. El Señor estaba cumpliendo el tiempo de Israel. Y el tiempo del Señor, es tiempo. Y cuando nosotros estamos pasando por procesos en el que el Señor dijo, le voy a dar un tiempo, el Señor obra en ese tiempo. El Señor siembra o el Señor arranca. El Señor construye o el Señor rompe. Y cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar por liberación, fue una señal de que el tiempo que el Señor había provisto se había cumplido. Egipto se olvidó Aleluya. de Israel, pero Dios no se olvidó de ellos. Vamos a estar leyendo 2 versículos acerca de el tiempo del Señor. Uno se encuentra en Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. Amén. Amalis, léalo, por favor. Habacuc 2:3. 2:3. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare, cuando usted siente que usted está en su Egipto, que usted está en esa situación, que usted está en ese hábito, en ese pensamiento, en esa relación, en lo que sea que represente para usted ese Egipto, mientras más desesperado usted siente que está, espere, porque pronto vendrá su ayuda. Amén. Y es mucho mejor esperar en el tiempo del Señor que querer volarse. Gloria a Dios. Isaías 49:8. Isaías 49:8. Cuando lo encuentre, lo leo.
8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Amén. El Señor nos escucha justo a tiempo. Y aquí vemos que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos derramamos de delante del Señor, el Señor escucha y dice, ya es tiempo. Y una de las cosas que identifican que estamos en el tiempo del Señor es que nosotros estamos clamando incesablemente, así como decía Habacuc. Mientras más desesperado tú estés, mientras tú más sientes que te están tragando vivo, ya viene. No es como el ser humano que me voy sintiendo mejor, entonces yo creo que el Señor esté orando. No, el Señor obra en el momento más desesperado de tu vida, cuando tú verdaderamente necesitas de Él. Gloria a Dios. Él escucha tu clamor y Él va a traer salvación a tu vida. Y en esa historia del Éxodo, es una historia muy interesante. Quiero que todos busquen Éxodo 13, 21 y 22. Éxodo 13, 21, 22. Aquí, en lo que vamos a leer, ya el Señor le dijo al pueblo de Israel que lo iba a salvar. Ya el Señor se proveyó de Moisés. Ya el Señor había obrado en milagro, había traído las 7 plagas, había matado a todos los primogénitos y había demostrado que Él era todopoderoso. Y dice en Éxodo 13, del 21 al 22, que Jehová iba ¿a dónde? ¿En qué momento? ¿De día en columna? De nube. Para guiarlos por el camino. ¿Y de noche? Columna de fuego. Para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En un momento desesperado, dice ahí, el Señor nos apartó para que caminaran de día y de noche. Ese momento en que el Señor baja en su columna, que ya le da la libertad a Israel, era un momento clave de la historia. Porque ahí, cuando nosotros reconocemos que estamos viviendo en un Egipto, que no estamos viviendo bajo la voluntad del Señor, y decidimos que tenemos que salir, ese momento es clave. Porque en ese momento, o tú te devuelves para Egipto, o tú caminas para el desierto. Pero el Señor no simplemente te dice, está viviendo en Egipto, te está yendo mal, y te abre la puerta. No, el Señor te acompaña día y noche. Aleluya, gloria. Y cuando uno sale de Egipto, cuando salimos de los pensamientos, de los hábitos, de las relaciones, de lo que usted quiera, en el momento en que decidimos romper, va a ser el momento más difícil y más crítico. Pero tenemos que recordar que la columna de nube va a ser nuestra sombra y la columna de fuego va a ser nuestra luz. Salmos 121 del 5 al 8. Salmos 121 del 5 al 8. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová es tu guardador, Amén. Jehová es tu sombra. Aleluya. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, te guardará de tu mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Si usted salió de una situación de pecado, de una situación que lo aleja del Señor, de una situación que no va a la voluntad del Señor, no tenga miedo. Y cuando salga, el enemigo, como los faraones y toda su gente, van a arremeter porque se le está yendo. Y en ese momento el Señor te dice,
yo soy tu guardador. Aleluya, gloria a Dios. No nos desesperemos, porque cuando decidimos hacer la voluntad del Señor, nos van a perseguir, nos van a querer devolver, nos van a querer que tomemos miedo. Pero el Señor te dice, yo soy tu guardador. Y tenemos que tener la confianza de que Él cuidará nuestra entrada, pero también que nuestra salida. el Señor no simplemente te cuida cuando te entra, sino que también te cuida cuando te saca. Porque salir trae dificultad y es difícil. Entonces, el Señor iba en una columna de día y de noche. Y ahí el faraón dice, pero ¿qué yo hice? Mano de obra gratis. Los israelitas, esas mujeres, parían a 2 manos, porque lo dice el versículo que le querían matar a los muchachos, mano de obra gratis. Gente resistente que no se moría tan fácil. Y que si se morían, había una reposición de esclavos masiva. Él dijo, no le estaba haciendo la cuenta. Y él volvió a donde ellos. Y ahí es que el Señor se pone la columna de nube de fuego. Porque el pueblo de Israel era un pueblo maltratado, esclavo, flaco estaban todos esos hombres, abollados. Esas mujeres con 5 y 6 muchachos. No era un pueblo que tenía la capacidad de enfrentar una salida. Pero el Señor tuvo cuidado. Y yo quiero, que lo vamos a leer, y perdón que yo no pongo a leer mucho, pero tienen que leer Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17. Amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos Que estaba estaban cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el Dios de pueblo gloria. cuando vea la guerra. y se vuelva a Egipto. Había un camino corto, fácil de llegar. Pero ese camino corto no le convenía. El desierto, que tanto nosotros ahora en la modernidad decimos, estoy pasando por el desierto. Pero el desierto representaba el cuidado del Señor. El desierto no era de que, y se van por ahí para que aprendan quién soy yo. Aleluya. El desierto era el mejor camino que ellos podían tomar. Porque ellos no tenían ni la fortaleza física, mental, ni de herramientas para poder salir de aquí para meterse en mal lío. El Señor necesitaba que ellos duraran un qué? Un tiempo. Un tiempo. Los tiempos del Señor. Todos nosotros necesitamos un qué? Un tiempo. Para prepararnos para qué? Para la batalla. Y decimos mucho en mi trabajo, el cristiano, o está, cuando estamos con los muchachos, o estamos con un muchacho, o estamos entrando para otro muchacho, cuando comienzan a inscribir. El cristiano es así mismo. Pero el Señor no comienza y nos da todo, sino que Él usa su tiempo. Y yo, ustedes no saben las rabietas que yo le echo al Señor con los tiempos. Porque yo le hago rabieta al Señor. Y yo le digo, Señor, oigan lo que yo digo, freca, escuchen, no lo hagan. Es para que no lo hagan. Yo le digo, Señor, tú me vas a poner a mí como Sara, esperar 100 años. 100 años, ¿tú crees que yo espere? A Sara duró todo ese tiempo viva. Pero yo me estoy muriendo casi. Me estoy muriendo. No puedo. Y a veces cuando yo estoy pensando, yo digo, Señor, ya yo no me quiero sentir así, que qué sé yo qué. Me llega la Ana. Ana duró muchísimo tiempo sin hijo y yo, pero eso fue Ana. Y Ana era la favorita. Y comienzo yo a rebatirle al Señor. Y a veces nosotros pensamos que el tiempo del Señor es un castigo. Pero el tiempo del Señor tiene su propósito para prepararte. Gloria a Dios. Así que, como dice en Habacuc, si estás pasando mucho tiempo y te estás desesperando, espera. Espéralo, porque Él no va a venir tarde. Y aunque tú sientas que está llegando tarde, espera.
Aleluya. Si el Señor no le hubiera dado ese tiempo a Israel, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Los filisteos se lo hubieran comido. Los filisteos, lo que nosotros llamamos desierto, sigue siendo cuidado de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero el pueblo de Israel no sabía nada de eso. El pueblo de Israel estaba tan centrado en un momento confuso para ellos. Salimos de aquí, no nos quieren dejar salir, no dejan salir, salimos, vino una columna de nube, nos dejaron salir, pero después dijeron que no y mandaron su guerrero. El pueblo de Israel estaba confuso, estaba aturdido porque era mucha información, mucho cambio. Y ahora que salen de Egipto, donde le daban golpes, donde se olvidaron de todo el bien que ellos hicieron, lo que ellos tienen al frente, porque ellos no saben que el camino cerca, lo que tienen al frente es un mar y un desierto. En este momento yo, Lisbeth, yo me devuelvo. Tenemos que cruzar el mar y después ir al desierto sin saber nada y con esta gente atrás. El mar representa dificultades. En la Biblia, el mar representa dificultades. Representa atribulación. Pero el desierto representa el tiempo previo a tu bendición. Amén. Gloria a Dios. Y es muy interesante que el Señor le abrió el mar, pero no le acortó el desierto. Aleluya. El Señor te ayuda en tu tribulación, te ayuda en tu necesidad, te ayuda en aquello que tú no puedes hacer, pero no te acorta el desierto, no te acorta el tiempo, porque el tiempo es necesario. Y yo quiero que leamos de nuevo ahora, Éxodo 14, 14. Ay, espérense, antes de buscarlo, espérense. Entonces, cuando ellos están ahí, que viene la gente por atrás, el pueblo le dice a Moisés, Moisés, no queremos sacarte de aquí, para eso nos vamos para Egipto. Se querían devolver. Y Moisés se pone, no teman, que el Señor está con ustedes, el Señor es su fortaleza. Y le da un ánimo. Cuando yo estaba leyendo, yo dije, no, pero Moisés estaba en lo que tenía que estar. Lleno del Espíritu de Y yo Dios. decía, no, pero la actitud de Moisés fue la mejor. Y dice que Moisés fue y clamó al Señor. Yo quiero que leamos 14 y 15. ¿Qué dice? Éxodo 14, 14 y 15. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen en el mar. Y Moisés, ahora sí es fuerte, viene la gente para atrás y Moisés le va a decir a esta gente, caminen, caminen, marchen. El clamar al Señor está muy bien. Voy a poner el ejemplo. Si usted está pasando por algo, usted va a su culto, va a donde sea que usted vaya, y usted llora y hace, y tira los mocos y todo. Yo soy la María Magdalena, usted lo ve acá rato llorando ahí. Usted hace lo que usted quiera. Pero después de que usted sale de clamar, hay tiempo para todo, dice la Biblia. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Y hay tiempos que no se trata de clamar, se trata de marchar. Se trata de hacer, de obrar en fe. El pueblo de Israel no podía quedarse estancados en medio de Egipto y el desierto, diciéndole al Señor, ayúdame. Ellos tenían que marchar. Aleluya. Tenían que marchar. Entonces, ahí dice más adelante que Dios le dice a Moisés, la vara que yo te di, que tú la tomaste, se convirtió en serpiente, dale para que se abra. ¿La vara tenía ese poder? No. ¿Quién tenía el poder? Dios. ¿Pero por qué Dios utilizó esa vara?
pueblo de Israel, imagínense yo, que soy mujer, que tengo 11 muchachos en esa situación. Yo estoy desesperada. Porque por más que marche, si yo tengo uno de 3, uno de 2 y uno de 1, yo tengo que marchar por los 3 pasitos. Y si yo voy en esa desesperación y dicen, Moisés viene por ahí, eso no dice la Biblia, como dice el pastor, y se abre el pueblo en dos, porque Moisés viene y Moisés va caminando. Y Moisés viene con la vara. En ese momento, todo el mundo dice, viene con la vara. La vara que se convirtió, ¿qué? La vara que hizo que el mar se convirtiera en ¿qué? En sangre. Entonces el Señor utilizó la vara para que el pueblo de Dios recordara que él tenía poder. El pueblo marchó porque confió en el Señor, pero el Señor no da comodines. Y el Señor, déjame ponerle la vara para que ellos vean y crean y marchen. Hermano, hermana, marche hacia su desierto. Porque el Señor te mandó a marchar hacia allá. El Señor te mandó a pasar un tiempo para que tú verdaderamente estés preparado. Dios de gloria. Aleluya. Para que no te mueras en medio del proceso, sino que puedas alcanzar esa tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. El pueblo de Israel necesitaba que su Josué estuviera lo suficientemente preparado. El pueblo de Israel necesitaba que su Caleb viera todo lo que el Señor hace para que ellos pudieran estar lo suficientemente preparados. Si Caleb no hubiera visto todo lo que él vio del Señor, él no hubiera dicho, oye, como en ese día, la fuerza que yo tenía ahora la tengo ahora. ¿Por qué? Porque Caleb pasó su desierto. Caleb esperó en el Señor. Josué también esperó en el Señor. Y no se quejaron en el desierto, sino que lo que el Señor diga. Si tenemos que quedarnos aquí, nos vamos a quedar aquí, pero no nos vamos a morir en el desierto. Dijeron, tenemos hambre. ¿Qué le dio el Señor? Codornices que le salieron por dónde? Por los oídos y por la nariz, de la Biblia. Tienen sed, le dieron agua. En el versículo dice más para adelante que ellos llegaron a un lugar que tenía agua amarga, y ahí Moisés hace el milagro de parte de Dios. Y después de eso, el Señor lo lleva a un oasis donde habían 70 palmeras y 800 cositas de agua. Tú estás en tu desierto, pero tú no estás solo. Aleluya. Y puede ser desesperante. ¿Y cuánto es? Más tiempo. Pero dice, espera, porque pronto vendrá la salvación. Lo que tú no puedes hacer, que es cruzar el mar, que es cruzar los problemas, que es cruzar la tribulación, que tú no puedes porque te vas a ahogar si intentas marchar por tu propia voluntad, ya el Señor lo abrió para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Si realmente queremos salir de Egipto, si realmente ustedes quieren salir de Egipto, marchen. Si tiene que dejar un pecado, marche y deje el pecado. Si tiene que dejar una situación, marche y deje esa situación. Si usted sabe que el Señor ya le ha hecho entender, ya le ha llamado la atención, no se quede en ese lugar entre Egipto, entre el desierto, entre el mar, entre todo y entre nada. Marche. Aleluya. Porque el Todopoderoso va delante y detrás de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Y Dios les continúe bendiciendo. Amén.